presentamos delante del Señor y le ruego por favor que presenten mi vida delante de Dios. Amén, aleluya, tú eres santo, Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Necesitamos de ti una vez más y de tu palabra, Jesús. Amén, rogaría a mi hijo Denis, por favor, que me presente delante de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por crear este ambiente. Oh Espíritu de Dios, gracias por facilitar tu presencia. Mi alma te adora. Me necesito a ti, Maestro. Jesús. Amén. Un fuerte el aplauso para Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Amén, aleluya. Bueno, hay un ambiente especial. Amén. Y bueno, creo que es el ambiente necesario que tiene que producirse para sembrar la palabra de Dios. Amén, porque la palabra de Dios no se puede recibir de una forma fría, sino que la tierra tiene que estar preparada, el corazón sensible, amén, para recibir la palabra de Dios. Amén. Bueno, me decía el pastor, ya saben que los jueves solemos traer algún estudio y seguimos con los atributos de Dios y decidimos predicar de la misericordia de Dios. Amén. Un tema precioso que yo lo he estudiado y a mí me ha hecho mucho bien. Créanme lo que dedicamos mucho tiempo y a la vez intentamos hacerlo sencillo para que todos lo podamos entender y yo que soy torpe lo pueda explicar. Amén. Entonces hacemos un esfuerzo muy grande y pido que por favor se preste mucha atención a la palabra del Señor. Amén. Miren, no dejéis de acompañarme por favor, Ramsés y Abraham. Mirad, la misericordia de Dios nace del carácter de Dios, se expresa a través de su Hijo Jesucristo. Los creyentes la recibimos por fe, pero tenemos una obligación, que es compartir la misericordia de Dios. Amén. Ustedes saben que Dios tiene atributos que le pertenecen a Él, como es su omnipotencia, omnipresencia, omnipotencia. Él es inmutable, Él es soberano, pero hay unos atributos, querida iglesia, que Dios comparte. Por ejemplo, Dios es amor y nos comparte su amor para que nosotros también podamos amar a los demás. Dios es misericordioso y comparte su misericordia para que nosotros también tengamos misericordia con los demás. Amén. Mirad, la palabra de Dios aparece nada más y nada menos la palabra misericordia 340 veces en la palabra de Dios. El Salmo 136 únicamente se dedica a la misericordia de Dios. Pero no porque aparezca 340 veces la palabra misericordia es que tenga un principio y un final. La misericordia de Dios ni tiene principio ni tiene final. Y entramos en el texto, que es el siguiente, Salmos 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Que Dios bendiga su santa palabra en medio de nuestros corazones. Miren, déjenme decirles que no son los rayos, ¿verdad?, del sol que entran por tu ventana los que te despiertan, ni tu alarma en tu reloj. Lo que nos despierta cada mañana, Arturo, es la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Miren, vamos a ver los significados brevemente, pero es que son especiales, de la misericordia de Dios. Proviene del latín misericordia. La palabra miseri significa miseria y cordis significa corazón. La misericordia significa el corazón de Dios inclinado hacia la miseria del hombre. Es decir, la santidad de Dios está haciendo puente por
hablamos en hebreo de la misericordia de Dios es Hased, que significa amor leal, bondad amorosa, fidelidad al pacto. ¿Cómo fidelidad al pacto? Al pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob y con David. A Israel, por lo tanto, se le prolongaba la misericordia. Otro significado, aunque no lo pronuncie bien, pero es Rahamim, que se refiere a la compasión entrañable, piedad o amor maternal. Es decir, la misericordia de Dios es comparable como esa madre que le sale el amor de sus propias entrañas para ofrecerlo a sus hijos, querida iglesia. Por eso hoy tengo que decirles lo que dice el verso en Salmos 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿O se olvidará de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Es decir, la misericordia de Dios es un atributo que se comunica y nace de su amor y es prioritario, querida iglesia. Ahora bien, el hombre necesitábamos con urgencia la misericordia de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado de Adán nosotros heredemos el pecado. Y eso era un problema. Segundo, tenemos concupiscencia, nuestros deseos se inclinan hacia el mal. Tercero, teníamos una incapacidad moral para agradar a Dios. Cuarto, teníamos una separación que es la muerte espiritual. Y cinco, el pecado rompió la comunión perfecta con Dios. Dice la palabra en Eclesiastes 7:20: ciertamente no hay hombre en la tierra justo que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre, tío Miguel, por su capacidad, no podía acercarse a Dios. El pecado lo alejaba. Moralmente no podíamos acercarnos a Dios. Por medio de las obras no podíamos acercarnos a Dios. No nos podíamos justificar delante de Dios. Necesitábamos una iniciativa divina de parte de Dios para que se acercaría al hombre. Por eso dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios. La misericordia de Dios, querida iglesia, al ver a la humanidad, la tuvo que expresar por medio de su Hijo Jesucristo. Y esta fue la gran misericordia que Dios tuvo para con el hombre pecador. Decidió salvarnos por medio de Jesús. Por eso dice la palabra en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso hoy quiero decirte: mira, la misericordia de Dios todavía sigue patente, todavía sigue vigente. No estás demasiado lejos. Escucha, todavía no estás demasiado sucio. Mientras haya misericordia, hay salvación. Y déjame decirte que esto no es un sentimiento de Dios, sino que es una decisión que Dios ha tomado: restaurar al pecador, levantar al caído, reconstruir a aquel que está herido. Eso es misericordia de Dios. Y a su nombre y a su bendita gloria. Mirad la misericordia de un padre, donde vamos a tomar el significado de la misericordia, Rahamim. Se refiere a la compasión entrañable, piedad o amor de una madre. Y para que veáis, ponemos ejemplos sencillos, como el del hijo pródigo, ¿verdad? Dice la Biblia que un padre tenía dos hijos. El menor le dijo: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Este ha tomado, se ha ido, ha vivido, ha malgastado todo lo que tiene. Ha acabado viviendo en medio de una piedra comiendo algarrobas. Pero dice la Biblia: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la Biblia que salió al encuentro del padre. Y el padre, cuando lo vio, salió corriendo, lo abrazó y lo besó. Y dice la Biblia: y movido a misericordia, le dijo: este que era mi hijo muerto ha sido hallado. Traerle vestido, ponerle calzado, darle anillo y matar al becerro
gordo, hagamos fiesta. Se dan cuenta, pero el hermano mayor que escucha la música dice, no hay derecho. Le das el becerro gordo, dice, mira, escúchame, cógete los cabritos que quieras. Pero este estaba muerto y ha sido hallado. ¿Se dan de cuenta de la misericordia del Padre hacia el Hijo? Os voy a decir algo, mirad, el pecado rompió la relación entre Dios y el hombre, pero señores, el arrepentimiento tuvo la capacidad de reconciliar al Hijo con el Padre. Lo que el pecado rompe, señores, la misericordia de Dios vuelve a construirlo. Pero qué equivocado estaba el hermano mayor, pastor. ¿Sabéis por qué? Porque el Padre no tenía favoritos, y así es la misericordia de Dios. Él no tiene favoritos, Él no hace excepciones. La misericordia de Dios es para todos y por igual. El Padre no es un justiciero que está esperando con un látigo para castigar tu pecado, no. Dios es misericordioso, Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y a su nombre. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora por gracia somos salvos. Gloria tenga la misericordia de Dios. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Vemos la misericordia de Dios también con la mujer pecadora. Siempre hemos leído muchas veces este pasaje, pero lean Juan 8:2. Dice, y por la mañana volvió al templo, todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Cuando estaba enseñando fue cuando le trajeron a la mujer pecadora al templo, chico, para que la acusaría. ¿Os dais cuenta? Vienen y le dice así, maestro, la ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué es lo que dices? Y mayor no les hace caso. ¿Qué es lo que dices? Y le dice, el que de vosotros esté limpio de pecado, venga. El que esté libre, venga, que le tire la primera piedra. Y todos acusados por su conciencia se fueron por donde vinieron, desde el más grande hasta el más pequeño. El único que podía apedrearla, que no tenía pecado, era Jesús, pero no lo hizo. Le ofreció su misericordia. Pero también le dijo, mira, te ofrezco mi misericordia, pero vete y no peques más. Mirad, querida iglesia, Jesús no justificó el pecado, pero es especialista en rescatar a los pecadores. Dios no va a justificar mi pecado, Él está en contra, pero es especialista en rescatar a aquel que se encuentra en el fondo del pecado. Dios no justifica el pecado, pero rescata a los pecadores. Dios juzga con justicia, pero decide salvar con misericordia. Mira, mira lo que dice la palabra. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es misericordia, querida iglesia. Pero tengo que decirles algo. Dios es misericordioso, pero no es un Dios consentidor. No te equivoques, ¿eh? Mira, Dios perdona cuando hay arrepentimiento, pero Dios no es consentidor. Le dijo a la mujer, vete y no peques más. Dios te perdona, pero no consiente que practiques el pecado. Así que vete, pero no peques más. Vive fiel, vive santo para Dios, en el nombre de Jesús. Mirad, la misericordia sana el corazón desde dentro. Hay corazones heridos, rotos por secuelas de la vida, pero la misericordia de Dios tiene la capacidad de restaurarte por dentro. Mirad, desde que estudié este pasaje, hemos señalado a David por el error que cometió. Yo ahora lo juzgo por la forma en la que se arrepintió. Mirad, dale voz al piano, por favor, que voy rápido. Ya conocen la historia. Los reyes tienen que estar en la guerra y David está en palacio. Venga tomando a Betsabé. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha pecado contra Jehová. Dios no solamente se ha enterado que es la mujer de Urías, que comete un homicidio, lo manda que lo dejen solo en la batalla. Pero viene el profeta Natán y le descubre y le dice, lo que tú has hecho en lo oculto lo voy a proclamar a la luz del día delante de todo Israel. Pero dice la Biblia ahora, y dice David, pequé
contra Jehová Dios. Pero aquí, si miramos el contexto histórico, aquí se compuso el Salmo 51. Fue un salmo de arrepentimiento. No he visto en la Biblia arrepentimiento más grande que el arrepentimiento de David. Dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. He aquí en maldad he sido formado y en pecado he sido concebido. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No eches delante de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y tu Espíritu Santo me sustente. No ha habido arrepentimiento como el arrepentimiento de David. Ha llegado a los oídos de Natán, y cuando le dice: pequé contra Jehová Dios, Natán le dice: escucha, no temas, Dios ha remitido tu pecado y no morirás. Eso es arrepentimiento, querida iglesia. Mirar, lo único que podía reconciliar la mente de David y el corazón de David con Dios, ¿sabes qué era? Era un arrepentimiento genuino. Y Dios tiene tanta categoría que donde vio arrepentimiento, extendió el manto de su misericordia. Querida iglesia, Dios ve la posibilidad de restauración cuando tú crees que estás hundido. Hoy me quiero dirigir a aquellos que tienen un sentimiento de culpa y que no pueden vivir. Es más grande la misericordia de Dios que toda la culpabilidad que te estás echando encima. Quizás te estás viviendo con la carga del veneno de la culpa, pero la cruz es el puente de la misericordia de Dios. La cruz es lo que nos vuelve a establecer relación con Dios. Así que hoy te digo: Dios te perdona. Donde hay arrepentimiento hay misericordia, hay sangre que limpia, en el nombre de Jesús. Mira la categoría de Dios. Él es el único que cuando ve arrepentimiento tiene la capacidad de volver a restituir. Le dijo Ramón a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, pastorea mi rebaño. Pedro, ¿me amas? ¿Tú lo sabes? Pues escucha, pastorea mis ovejas. ¿Os dais cuenta? Cuando Pedro se equivocó y se arrepintió, el Señor le volvió a restituir. Sigue trabajando. Así es la misericordia de Dios. Cuando hay arrepentimiento y te has equivocado, pero no hay práctica de pecado, Dios te restituye, te perdona. Puedes seguir cantando, puedes seguir predicando, puedes seguir pastoreando, porque Dios no es como el hombre. Él es misericordioso. En el nombre de Jesús, cojan aire en sus pulmones, yo lo digo, y ustedes contentan, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya, aleluya. La misericordia nace del carácter de Dios, pero se expresa a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el único que tocaba a los leprosos, el único que podía levantar a los paralíticos, el único que daba vista a los ciegos y que resucitaba a los muertos. Pero también era el único que perdonaba a los pecadores. También lloró con los que sufrían. También murió por los culpables y resucitó para que tuviésemos esperanza. ¿Y todo por qué? Porque vio la humanidad perdida y necesitaba que la misericordia de Dios se manifestaría sobre todo ser viviente. Por eso dice Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy yo digo: aquí estábamos perdidos, pero Cristo salió a nuestro encuentro. Bendito el día que Él se manifestó a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Mirad, la mayor expresión de su misericordia es Jesús. Yo he tomado Lucas 23. Coge cualquier evangelio paralelo que te guste, pero prestad atención ahora, por favor. Dice la Biblia que han prendido a Cristo y lo han llevado al monte de la Calavera. Allá lo han crucificado entre medio de dos malhechores. Le han coronado con una corona de espinas. No hay parecer en él ninguno.
está ensangrentado. La gente le dice a otros salvó y no se puede salvar a sí mismo. Otros le injurian. Pero sabéis, no he visto mayor acto de misericordia que el de mi Cristo en la cruz del Calvario. Viendo la humanidad, cogió aire en sus pulmones y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es misericordia. ¿Sabéis qué estaba haciendo Cristo en la cruz del Calvario? Estaba venciendo al diablo, venciendo a la muerte y venciendo al pecado. Pero ¿sabéis cuál era su mayor meta? Expresar su misericordia para ti. Esta era la meta de Jesús, que la misericordia de Dios te traspasaría, te llenaría por completo y te salvaría. En el nombre de Jesús y a su nombre. Miren, por primera vez dice Salmos 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron, querida iglesia. Miren, dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que nosotros nos merecíamos? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Pero mira el pago que nos ha dado Dios. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. ¡Gloria tenga la misericordia de Dios! Al ladrón que estaba a su lado, tío Agustín, era justo que sería crucificado. La justicia romana le alcanzó, pero qué suerte tuvo, que murió al lado de Jesús. Y la misericordia de Dios Arturo le traspasó con más fuerza que los clavos que le sostenían. Así éramos los hombres, nos merecíamos la condena justa de Dios, pero la misericordia nos traspasó con tanta fuerza que ya no podemos vivir sin Él. ¡Gloria tenga el nombre de nuestro Dios! ¿Le das un aplauso al Rey? Mirad, la misericordia de Dios es un deber compartirla. Dice la Biblia, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y si Dios es misericordioso, nosotros nos vemos en el deber de compartir la misericordia de Dios. Otro pasaje muy conocido, el buen samaritano. Allí está postrado, está tirado, pasa el levita, pasa el sacerdote, pasan de largo. Pero llega el samaritano y movido a misericordia se detiene. Toma aceite, vino, vendas y le venda sus heridas. Y le monta esa colgadura y le lleva al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más a mi vuelta yo te lo pago. ¿Y qué es lo que le dice Jesús aquí ahora a los que les está dando la enseñanza? Le dice: ¿quién es aquí el prójimo? Dice: el que se usó de misericordia. Dice: pues ve y haz tú también lo mismo. Todos sabemos por qué causa pasó el sacerdote y el levita de largo. Mayor, resulta que si se contaminaban con aquel hombre judío que estaba tirado, necesitaban 7 días de rito de purificación. El sacerdote ya no podía administrar en el templo, ya no puede ponerse la mitra, ni santidad a Jehová, ni puede ponerse el pectoral, ni las 12 piedras, ni vestido. Claro, tiene que ir a administrar al templo, pero el samaritano ahí está. El levita igual. Claro que es que si lo toco ya no puedo hacer sacrificios, ya no puedo sacrificar, que hay que sacrificar al pueblo y tienen que perdonar los pecados. Pero ahí estaba el hombre muriéndose en el camino. ¿Sabéis qué verso le podíamos aplicar al sacerdote y al levita? El siguiente: si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Cuánto rito? Y la gente muriéndose. Iglesia, la santidad y la misericordia no está reñida, pero perdonarme, culto va y culto viene, y la gente muriéndose, y predica va y predica bien, y la gente atada con ligaduras de pecado. Escucharme, la misericordia de Dios no se tiene que quedar en este recinto, hay que sacarla afuera. ¿Cuántos hay de tu familia que no conocen a Dios? ¿Cuánta gente hay herida y con ataduras del pecado? Escucha, la misericordia es para ofrecerla, porque cuando se ofrece trae sanidad, trae restauración a las vidas, en el nombre de Jesús.
¿Sabéis? Me encanta cuando el pastor dice, están predicando en la cárcel, nos llegan las noticias, hoy se han reconciliado 5, 4, 3. Me encanta cuando el Ramsés y el coro van a evangelizar y dicen, se han reconciliado 15, 20, 40. ¿Sabéis por qué? Porque la misericordia de Dios, si no la sacamos de aquí no vemos beneficios, pero cuando sale fuera hay beneficios, hay salvación. Compartamos la misericordia de Dios, hay mucha gente que la necesita, en el nombre de Jesús y a su nombre. Mirad, no es lo mismo la compasión que la misericordia, porque la compasión es compadecerte, José, pobrecito, qué pena, pero la misericordia es totalmente diferente. Vamos a tomar la misericordia Gesed, que significa misericordia, quiere decir la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de otro, de manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con su corazón. Téngalo. Jesús, vienes, viene más, no, ¿dónde le ves? Jesús. ¿Cómo le amaba? Quitar la mente con el grito de misericordia. ¡Oh! ¡Era! El corazón. Y la misericordia. Os voy a dar, hermano, que es levante. No llegará con compasión. Así. No estoy ni para la misericordia. Gloria al Señor. Que tenía la humanidad espiritual. A la misericordia. La palabra. Volveremos hasta Dios. Un aplauso. La misericordia solo la podemos, es como la pagarla. Gracias, así es la misericordia. Mateo 20, porque tú me sientes y me dices que forastero estuve en la cárcel. Estos hombres Dios siguiente ayudaba a los leprosos, a los ciegos. ¿Qué es lo que pasa? Los misericordia sonasteis. El juicio de los galatas funciona así. Era tan grande
más grande con gracias por Dios. Abrazamos, pues sé fiel para que Él venga. Donde misericordia. ¿Me dejan acabar? Acabamos. Tiene la misericordia. Se acabó. A mí es hombre en Río. Perdonarme. 8 mujeres. Cuando le ha dado el juez, ¿cómo te de fulana? Claras. Culpa. Diferencia. Por el vídeo, yo no lo. Un familiar es un demonio que nunca sabe hacer y hecho por delante. Atención. Y le dice aquí. Dice, mi hermana de mis asesinaste a mí. Está diciendo, así que yo te. ¿A qué? Si a todo te diría, demostraban el curador, no la misericordia. Recibe con el mundo. Enseña que hicieron pecado. Dios sin paso, pero muestra misericordia. Ay, Dios mío, salva. Que voy sin parar. Que este salva. Mira. Ahora sí. Quiero porque misericordia. Yo digo, es bueno. Es bueno. Dios. Mira si ahora necesito esa alabanza de mi enamoré. Deja ahora que la misericordia de Dios te alcance. Si el peso del pecado te hace sentir culpable, hoy la misericordia de Dios ha venido a alcanzarte. Hoy hay sangre que perdona. Su misericordia todavía es vigente.
Después